Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como podrán haber imaginado por el título, tenemos una historia que nos toca el corazón, una que irradia esperanza en medio de la adversidad y que nos recuerda la poderosa conexión humana que puede surgir incluso en las circunstancias más difíciles. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos figuras muy queridas y reconocidas en el panorama turco, y su conmovedora visita a una zona devastada por el terremoto. Veremos cómo su presencia, lejos de ser un mero acto simbólico, se transformó en un verdadero bálsamo para los niños afectados, cómo sus acciones sencillas pero profundas generaron un impacto increíble y cómo ambos, a pesar de su fama y el brillo de los reflectores, se mostraron profundamente conmovidos por la resiliencia, la fortaleza y el espíritu inquebrantable de estos pequeños guerreros. Así que pónganse cómodos, preparen sus pañuelos por si acaso, porque esta es una historia que vale la pena escuchar, una que nos habla de humanidad en su estado más puro. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invitamos a darle a ese botón de suscribirse, que nos impulsa a seguir compartiendo estas narrativas, y a activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias, siempre cargadas de emoción y reflexión. La noticia saltó rápidamente propagándose como la pólvora a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los rostros más reconocibles de la televisión turca, ídolos de millones, decidieron unir fuerzas y prestar su apoyo de manera activa y tangible a los niños en las regiones afectadas por el devastador terremoto que sacudió Turquía y Siria, dejando a su paso un rastro de destrucción y dolor indescriptible. Pero esta no se trataba de una aparición fugaz para la cámara, ni de un evento promocional cuidadosamente orquestado para generar titulares. Era un compromiso genuino, un deseo profundo y sincero de llevar un poco de esperanza, una chispa de alegría y sobre todo, un soplo de normalidad a las vidas de aquellos que lo han perdido todo, sus hogares, sus pertenencias, a veces incluso a sus seres queridos. Las imágenes y los vídeos que comenzaron a circular rápidamente nos mostraban a Hande y Kerem interactuando con los niños en un entorno que aún respiraba la tragedia, compartiendo momentos de juego, de risas, de conversaciones sencillas, y lo más importante, demostrando una empatía palpable, una conexión humana que trascendía la fama. Imaginemos por un momento la escena, en medio de un paisaje que aún lleva las profundas cicatrices de la tragedia, donde las tiendas de campaña improvisadas y las estructuras temporales se han convertido, de la noche a la mañana, en el precario hogar de miles de familias. Aparecen Hande y Kerem. No como las estrellas glamurosas que vemos en las pantallas de televisión o en las alfombras rojas, enfundadas en diseñadores de alta costura y rodeadas de flashes, sino como seres humanos cercanos, accesibles, preocupados y dispuestos a dar lo mejor de sí mismos, con un corazón abierto y una voluntad inquebrantable de ayudar. Su llegada no fue anunciada con grandes fanfarrias ni con un despliegue mediático ostentoso, sino más bien con la discreción y la humildad que a menudo acompañan a las acciones más nobles y significativas. Fueron allí sin aspavientos para escuchar las historias de los niños, para abrazar a quienes necesitaban consuelo, para dibujar en cuadernos ajados, para jugar a la pelota con la misma ilusión que cualquier otro niño, y para, a través de esos gestos aparentemente sencillos, sembrar una semilla de esperanza. Y los niños, a pesar de las inimaginables dificultades que han enfrentado, de la pérdida y el trauma, reaccionaron con una naturalidad, una espontaneidad y una alegría que desarmaba a cualquiera que fuera testigo. Ver a sus ídolos en persona, compartir un rato con ellos, alejarles por un instante de la cruda realidad que los rodeaba, les brindó un respiro, una chispa de luz y de normalidad en medio de la abrumadora adversidad. Hande, conocida por su dulzura innata, su carisma y su especial conexión con los más pequeños, se dedicó a interactuar con ellos de una manera increíblemente cercana y afectuosa. Se sentó en el suelo polvoriento, compartió risas mientras jugaban, les leyó cuentos para transportarlos a otros mundos por un rato, y les ayudó a pintar dibujos llenos de color y de sueños. Sus gestos, por sencillos que parecieran, transmitían un mensaje poderoso, un mensaje que resonaba en el alma de cada niño presente: no están solos en esto. Hay gente que se preocupa por ustedes. Por su parte, Kerem, con su energía contagiosa y su carisma habitual, también se involucró profundamente en cada actividad. Se le vio participando con entusiasmo en actividades deportivas improvisadas, animando a los niños con gritos de aliento y creando un ambiente de diversión, de camaradería y de unidad. No cabe la menor duda de que su presencia generó un revuelo positivo, una ola de emoción, pero lo más conmovedor no fue la simple excitación de ver a sus ídolos famosos en carne y hueso,
sino la forma en que ambos se mostraron verdaderamente tocados por la experiencia, por la fortaleza de los niños. Las cámaras, si es que las había, captaron sus miradas de asombro, sus expresiones de profunda admiración ante la resiliencia que demostraban estos pequeños en circunstancias tan extremas. Hubo momentos en los que sus propios ojos se humedecían, traicionando la emoción que sentían al presenciar la fuerza de carácter y el espíritu indomable de estos niños. Es crucial entender que esto no se trataba de una visita para la foto, aunque las fotos y los vídeos documentaran el momento. Se trataba de una conexión real, profunda y sincera. Hande y Kerem no solo llevaron consigo regalos o ayuda material, aunque sin duda eso también fue parte de su valiosa contribución. Lo que realmente aportaron, lo que se grabó en la memoria de esos niños y en la nuestra como espectadores, fue su tiempo, su atención genuina, su afecto incondicional y un rayo de esperanza brillante. Les recordaron a estos niños, en medio del caos y la desolación, que a pesar de todo lo que han perdido, hay gente que los quiere, que el mundo sigue girando y que un futuro mejor, lleno de oportunidades y de felicidad, es posible. La reacción en las redes sociales no se hizo esperar. Las imágenes y los vídeos de su visita se volvieron virales en cuestión de minutos. Los seguidores de Hande y Kerem, así como muchas otras personas que conocieron la noticia, se volcaron en elogios para su iniciativa, su valentía y su humildad. Se destacó enormemente el hecho de que en un momento en que podrían estar disfrutando de su fama, de sus éxitos profesionales y de una merecida tranquilidad, eligieran dedicar su valioso tiempo y su energía a quienes más lo necesitaban en un momento de extrema vulnerabilidad. Esto solo reafirmó la imagen que muchos tenían de ellos, no solo como artistas talentosos y carismáticos, sino también como seres humanos con un corazón inmenso, con una profunda conciencia social y con una capacidad admirable para la empatía. Es importante reflexionar sobre el impacto profundo y duradero que este tipo de gestos tienen. Para los niños que han vivido la pesadilla de un terremoto, ver a personas que admiran, a figuras que representan sueños y aspiraciones, compartir con ellos en sus momentos más difíciles, es un bálsamo para el alma. Les brinda un sentido de valor, les recuerda que son importantes, que no han sido olvidados y que merecen ser felices independientemente de las circunstancias. Y para nosotros como espectadores, como comunidad global, estas historias nos inspiran. Nos demuestran de manera fehaciente que la fama y el éxito, lejos de aislar a las personas, pueden ser una poderosa herramienta para el bien, que pueden ir de la mano con la compasión, la solidaridad y el compromiso social. Nos recuerdan la importancia fundamental de la empatía, de ponernos en el lugar del otro, y de extender una mano amiga, un gesto de apoyo, un abrazo sincero, siempre que sea necesario. En este evento en particular, la forma en que Hande y Kerem interactuaron con los niños fue ejemplar, un modelo a seguir. No hubo poses forzadas para la cámara, ni discursos vacíos cargados de clichés. Hubo risas genuinas compartidas, abrazos sinceros que transmitían consuelo y apoyo, y la simple pero increíblemente poderosa presencia de adultos que a través de sus acciones, les decían a esos niños que importaban, que su dolor era visto y que su futuro importaba. Se habla mucho de la influencia de las celebridades en la sociedad, y en este caso, esa influencia se utilizó de la mejor manera posible, para brindar consuelo, para infundir alegría, para generar esperanza y para fortalecer el sentido de comunidad en quienes más lo necesitaban, en un momento en que todo lo demás parecía haberse desmoronado. Las historias que emergen de las zonas afectadas por el terremoto son, en su mayoría, relatos de dolor inimaginable, de pérdidas devastadoras y de una lucha constante por la supervivencia. Sin embargo, en medio de la oscuridad, también surgen historias de esperanza inquebrantable, de una resiliencia asombrosa y de una solidaridad humana que conmueve hasta las lágrimas. La visita de Hande y Kerem se suma a estas últimas, a las historias que nos dan fe en la bondad humana, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la compasión y la generosidad pueden brillar intensamente. Ver a Hande tan emotiva al ser testigo de la fuerza y la alegría pura de los niños, y a Kerem, completamente comprometido en hacerlos sonreír y olvidar por un instante sus tribulaciones, nos deja una profunda y perdurable impresión. Son un ejemplo palpable de cómo las figuras públicas pueden y deben utilizar su plataforma para generar un impacto positivo real y significativo en la vida de las personas. Más allá de las cámaras, de los flashes y de la atención mediática, lo que verdaderamente cuenta, lo que permanece, es el gesto en sí mismo. La dedicación desinteresada de su tiempo, la genuina preocupación que demostraron en cada interacción, y la alegría pura y sincera que pudieron infundir en esos pequeños corazones que tanto lo necesitaban.
Es fácil para las celebridades hacer apariciones puntuales, ofrecer discursos inspiradores desde la distancia, pero lo que Andy y Kerem hicieron fue un paso más allá, se sumergieron en la realidad de estos niños, compartieron su día a día en las difíciles condiciones en las que se encontraban, y les ofrecieron, de manera tangible, un momento de alivio, de distracción y de felicidad. La zona del terremoto sigue necesitando, y seguirá necesitando durante mucho tiempo, todo tipo de ayuda, material, logística, psicológica y sobre todo, esperanza. Y gestos como este, aunque no puedan solucionar todos los problemas de la noche a la mañana, son absolutamente cruciales para mantener alta la moral de las personas afectadas, para recordarles que no están solas en su lucha diaria, y para infundirles la fuerza necesaria para seguir adelante. La emoción que embargó a Andy y Kerem al ver la fortaleza y la alegría de los niños es algo que sin duda, resonará en ellos mucho tiempo después de haber dejado la zona. Es un recordatorio agridulce de la fragilidad de la vida, pero también, y sobre todo, de la increíble capacidad del espíritu humano, y en especial del espíritu infantil, para encontrar la luz, la belleza y la esperanza, incluso en medio de la más profunda oscuridad. En resumen, lo que hemos visto y leído sobre la conmovedora visita de Andy Ercel y Kerem Bürsin a la zona afectada por el terremoto es un testimonio elocuente de su gran corazón, de su profunda humanidad y de su firme compromiso social. Han demostrado una vez más, ante millones de ojos, que son no solo talentosos actores que nos entretienen en la pantalla, sino también seres humanos empáticos, sensibles y con un profundo sentido de responsabilidad hacia su comunidad y hacia el mundo. Su interacción con los niños fue conmovedora hasta las lágrimas, llenando esos momentos de sonrisas, de risas y de esperanza renovada. Nos recuerdan a todos nosotros que independientemente de nuestro estatus social, de nuestra profesión o de nuestras circunstancias, todos tenemos la capacidad intrínseca de marcar una diferencia positiva y significativa en la vida de los demás. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que esta historia los haya conmovido tanto como a nosotros, que les haya inspirado y les haya recordado la importancia vital de la solidaridad, de la empatía y de la bondad humana. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tipo de iniciativas. ¿Creen que las celebridades, con su gran alcance e influencia, deberían involucrarse más activamente en causas sociales? ¿Qué otras acciones podrían realizar? Déjenos sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios abajo en la sección correspondiente. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y fomentar un debate constructivo. Si les ha gustado este vídeo, si sienten que esta historia merece ser compartida para inspirar a más personas, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invitamos una vez más a suscribirse a nuestro canal y a activar esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias, siempre cargadas de emoción, reflexión y, esperamos, mucha inspiración. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje, y hasta la próxima.